Vamos a jugar God of War 4, vamos a matar un par de inocentes sin remordimiento, como lo veníamos haciendo en todos los títulos hasta ahora. Vamos a matar y matar sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Pero qué mierda es esto? God of War decidió invertir los primeros minutos de su gameplay tantas veces esenciales y violentos en los juegos anteriores, poniéndonos al mando de un Kratos que debe talar un árbol y sacar leña para velar a su esposa. Todo es íntimo y pausado en estos primeros momentos, declarando las intenciones sobre lo que será este nuevo juego. God of War 4 significó un quiebre en una franquicia que venía siendo un tipo de juego y de repente cambió por completo. Pasamos del despiadado carnicero de Grecia al estricto y elocuente padre nórdico. Ese cambio vino expresado en varios de los elementos que componen al juego, desde la profundidad y estilo de su narrativa hasta las nuevas mecánicas y sistemas de combate, el diseño de niveles, la interacción y la arriesgada apuesta porque todo el juego sea un plano secuencia. Pero ese gran quiebre que significó God of War vino especialmente acentuado en el personaje de Kratos y su nueva actitud frente a la vida y a su nuevo hijo, Atreus. El primer God of War es un juego brutal y sangriento que te hace cuestionar si estás controlando al bueno, si es que hay uno. Pero en este juego, desde el comienzo, sentimos que si Kratos no es el bueno, al menos parece estar intentando serlo. Está buscando ser mejor. El dios griego queda solo al cuidado de su hijo luego de la muerte de su esposa y a lo largo de todo el juego se van creando pequeños momentos de intimidad donde Kratos le da lecciones a Atreus disfrazadas de sermones. Uno de los primeros sermones se lo da cuando están cazando un ciervo. Atreus se apresura a disparar y el animal se escapa. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Creo que esta enseñanza concretiza todo el significado de este God of War, reflejándose en la historia, la jugabilidad y las mecánicas, incluso en la intención misma de Santa Mónica después de las duras críticas que recibió Ascension. No te arrepientas, sé mejor. Desde el comienzo vemos a un Kratos más sereno, más calculador, ha escapado al reino nórdico intentando dejar atrás esa faceta que todos conocemos de él y que comparada con la imagen que proyecta ahora parece bastante lejana. No está contento con su pasado y parece atormentado con las marcas de una vida que jamás podrá olvidar aunque se escape al lugar más recóndito del mundo. Aún así hay algo de aceptación en su actitud y a través de la educación que le da a Atreus pareciera estar buscando redimirse, encontrar un sentido, ser mejor, como si buscara ser para Atreus el mentor que él mismo hubiera querido tener. Kratos se escondió en los confines del mundo para vivir como un hombre, pero tiene un conflicto con sentirse al mismo tiempo un dios y también un monstruo. Es mediante la interacción con su hijo y la obligación de la paternidad donde por momentos encuentra refugio. Cory Balrog, el director creativo de Santa Mónica, dijo que Kratos le está enseñando a Atreus a ser un dios y él, más o menos al mismo tiempo, le enseña a Kratos cómo ser un humano. Teme que él pueda seguir sus pasos, esos pasos que lo llevaron por un camino de sufrimiento indescriptible y que hasta el día de hoy lo acosan. Al intentar salvar a Atreus de seguir su mismo destino, Kratos se está salvando a sí mismo. Hay un momento del juego donde Atreus pierde el control y se deja llevar por emociones violentas y Kratos se enfurece y lo sermonea. You will listen to me and not speak a word. I am your father, and you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. Es como si le estuviera hablando a su yo del pasado, a lo que él teme que su hijo se convierta. Kratos le dice que en la venganza no encontrará paz porque él mismo transitó ese camino y lo conoce mejor que nadie. Who I was is not who you be. We must be better.
Este es el pilar sobre el cual Kratos intenta educar a su hijo. A pesar de la poca pedagogía que se le puede pedir a un guerrero espartano asesino de dioses, las intenciones son claras. Kratos ha entendido sus errores, es consciente de todo el daño y el mal que ha cometido y quiere alejar a Atreus de la posibilidad de volverse algo parecido. Pero su forma de ser mejor no es solo reconocer las atrocidades que hizo en el pasado, sino que es enseñarle a su hijo a ser mejor que lo que él fue. A lo largo del juego vemos a un Kratos esforzándose por criar a su hijo, intentando con muchas dificultades construir un vínculo, pero los esfuerzos no son suficientes y la relación trastabilla muchas veces. Kratos no es precisamente el tipo más pedagógico y bueno, Atreus también a veces es insufrible. Y ambos se ven obligados a tener que forzar una relación apresurada para poder sobrellevar el duelo y así continuar con sus vidas. Kratos no sabe cómo criarlo, carece del tacto y la delicadeza necesaria para fortalecer un vínculo porque siempre estuvo acostumbrado a que la sensibilidad era una debilidad. Y como agravante, él tiene en su memoria el pesar de las historias trágicas de padres e hijos que su cultura ha experimentado. Y ahora, en el reino nórdico, alejado de todo eso, también se encuentra rodeado por personas con vínculos rotos. Los hermanos Uldra, dos guerreros que ayudan a Kratos en su aventura, pero que se odian entre sí. Freya y la conflictiva relación con su hijo Baldur, que se desencadena en un evento trágico. Thor con sus hijos Magni y Modi, a quienes tenemos que enfrentar y luego su padre los castiga por ser derrotados. Los personajes que construyen la historia de God of War sufren a causa de relaciones rotas y disfuncionales con sus familiares y sobre todo entre padres e hijos. Kratos mismo tiene una historia de parricidios. En la mitología griega era moneda corriente que un hijo mate a su padre y él teme que otra vez la historia termine igual. Pero para intentar evitar este destino trágico que parece perseguirlo, Kratos no le contó la verdad a su hijo, le ocultó quién realmente era y el poder que lleva en su sangre. Lo engañó por miedo. Pero esta mentira comienza a influir en el mundo físico, convirtiéndose en un veneno que infecta a Atreus desde adentro, poniendo en riesgo su vida. Kratos debe enfrentarse a la encrucijada de decirle la verdad a su hijo y arriesgarse a que todo eso que siempre temió durante años, el pasado, se repita, o en cambio, dejar que su hijo muera. El conflicto interno de Kratos en este momento nos da respuestas sobre su comportamiento y comenzamos a entenderlo un poco más. Cada lección que Kratos le estaba dando a su hijo, a pesar del poco tacto o la rudeza con la que se dirigía, era para que Atreus estuviera preparado para cuando la verdad salga a la luz. Esas lecciones se las estaba dando a su hijo como si Atreus fuera su yo del pasado. Es fácil entender de dónde viene todo ese conocimiento y de dónde vienen sus miedos, porque Kratos teme que Atreus se convierta en eso que él fue. Por eso lo oculta que es un dios, por eso intenta educarlo antes de decirle, porque sabe las cosas de las que podría ser capaz de hacer Atreus, así como él mismo fue capaz de hacer las cosas que hizo. Pero Kratos decide abrazar esa enseñanza que él mismo le da a su hijo al principio del juego. Olvidarse por un momento de lo que ocurrió en el pasado y enfocarse en el presente para ser mejor. Él mismo debe creer en esa enseñanza y así le confiesa a su hijo que ambos son dioses. Como dije al principio, esta transformación de Kratos no está solo expresada en su comportamiento o diálogos. De nada serviría que veamos a un Kratos intentar dar lecciones de vida, intentando redimirse, si después cuando agarremos el control, la brutalidad y la carnicería fueran la misma que los juegos anteriores. El cambio de God of War fue completo y consonante a nivel jugable y narrativo. Este videojuego muestra una madurez que acompaña la propia madurez de Kratos. Este nuevo estilo de vida que ha adoptado nuestro personaje es traducido en mecánicas para que los usuarios asimilemos su viaje. Empezando por el plano secuencia, la idea de que todo transcurra sin cortes y que no haya una pantalla de carga nos genera una sensación de inmersión que nos permite vivir el presente de los personajes. Este es un videojuego que hace foco en el presente, donde Kratos busca dejar atrás el pasado y enfocarse en lo que está pasando ahora. Esta historia se trata del ahora y podemos ver en tiempo real la evolución que van haciendo los personajes en ese corto periodo de tiempo. Este plano también sirve para complementar el ritmo que este juego instaura. Ya no es aquella aventura frenética de los anteriores títulos, sino que ahora es algo más pausado, más contemplativo, y esto impacta directamente en el combate. Ya no se trata de apretar botones a diestra y siniestra y ver a Kratos volando por los aires, revoleando las cadenas para todos lados, intentando agarrar a todos los enemigos al mismo tiempo. Ahora hay que ser más calculador, todo debe ser más planeado, el estilo de combate se asemeja más a Dark Souls que a un hack and slash. Hay que prestarle más atención a las animaciones, golpear con cautela, esquivar, pensar cuándo atacar y cuándo no, para evitar recibir daño. Con
Cuando estamos usando el hacha ya no podemos atacar a 10 enemigos al mismo tiempo, hay que enfocarse en uno solo o en un pequeño grupo, cosa que también es acentuada por la cámara que ahora está fija detrás de Kratos. La jugabilidad ha cambiado porque Kratos ha cambiado. Ya no vemos a ese espartano que parecía disfrutar de la violencia como si entre más grotesca fuera la muerte más placer le produjera. Claro que en este juego también lo vemos hacer ejecuciones un poco exageradas, pero es como si las hiciera porque es la única forma que conoce. Pero ya no lo vemos extasiado, de hecho hasta lo vemos renegar con el hecho de tener que matar. Se niega a pelear desde el primer momento en que Baldur toca su puerta, incluso cuando lo amenaza a él y a su familia. Solo acude a la violencia como una necesidad, ya no busca matar porque sí. Ahora eso tiene que tener un sentido. Kratos ya no quiere ser un monstruo, quiere dejar atrás esa vida. Sus habilidades se han vuelto ahora solo un medio para intentar actuar de forma justa y honrada, para proteger a su familia. Y en las mecánicas de combate también vemos reflejado el componente de la paternidad que engloba el juego. La forma en que Kratos intenta educar a su hijo, enseñándole a que no sea precipitado, a esperar con inteligencia al momento de actuar y dispare solo cuando él se lo ordene. Traducido esto en que los usuarios apretamos un botón cuando queremos que Atreus lance una flecha. Esto nos muestra cómo Kratos educa a su hijo, para bien o para mal, y nos vuelven a nosotros parte de eso. Estamos participando de la crianza de alguien, ya no solamente somos testigos de la violencia desmedida de Kratos, ahora formamos parte de su humanidad y de su tarea más noble, educar a su hijo. Pero hijo de mil putas. Sí, muy bonito todo, fantástico, pero ¿qué nos quieren decir con todo esto? God of War es un videojuego que hace un cambio de raíz y no es tibio en la ejecución, sino que expresa ese cambio en cada pequeño aspecto del juego, partiendo de la base de un Kratos que decide sentar cabeza y tener un hijo. Después, con todas las lecciones que vamos escuchando a lo largo del juego que Kratos le va diciendo a Atreus, podemos ir sacando algunas conclusiones de lo que parece que el juego nos quiere decir. Pero este fue un título muy arriesgado y el mensaje viene atado a cada pequeño aspecto del juego, no solamente a los diálogos. Entonces, ¿cuál es el mensaje con el que nos quedamos después de jugar este título? Cyberlians here must be better than this. La secuencia del final es agridulce. Vemos a un Kratos teniendo que volver a hacer eso que creyó haber dejado atrás. No tiene opción y para salvar a Freya, quien él considera un inocente, asesina a su hijo Baldur. Freya jura venganza porque prefería morir a manos de su hijo antes que verlo muerto, y Kratos otra vez se ve envuelto en un ciclo de parricidios. ¿No puede escapar ese destino? ¿No podrá encontrar nunca el camino de la redención? Liana K dice que el juego trata sobre qué significa ser un hombre, traducido al lenguaje del juego, en qué significa ser un dios. Kratos le está enseñando a Atreus cómo ser el hombre que él no fue. Quiere enseñarle a controlar su ira y a ser un buen líder. Intenta que su hijo asimile lo que es ser un hombre ideal, matar solo cuando es necesario y ser mejor que los que vinieron antes que él. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be. Not those who have been. Who I was is not who you will be. We must be better. Ser mejores. Kratos tiene una perspectiva de lo que no quiere ser, de lo que no quiere para su hijo. No cree en la redención pasada, ninguna cantidad de culpa o pena cambiará lo que ha sucedido y solo sus acciones cambiarán el futuro. Ha cometido innumerables errores matando dioses y asesinando inocentes. Y sin embargo, a pesar de conocer los errores que cometió y posiblemente sentir que debería ser castigado, ha sido recompensado con la divinidad. Pero no hay quien lo redima, ni quien lo perdone. No se puede cambiar de la noche a la mañana, no se puede borrar el pasado y sus consecuencias, pero sí se puede al menos intentar hacer algo bueno hoy. Esta es la clase de redención que también vemos en Red Dead Redemption 2. Kratos, al igual que Arthur, jamás serán vistos como los buenos, pero lo que ambos buscan es intentar al final hacer algo bueno, no para reparar errores, sino porque han entendido qué es lo correcto.
God of War no es un juego perfecto, tiene fallas a nivel jugable, por momentos se vuelve repetitivo, los enemigos muchas veces parecen ser los mismos, solamente que con diferente aspecto, y es difícil acostumbrarse a la nueva cámara. La historia está creada en base a una reescritura de la mitología nórdica en un mundo donde Loki no ha existido, y para apreciar esto a fondo necesitamos conocer detalles no menores de esta mitología, y la mayoría nos quedamos afuera de esa mística al principio, o con cabos sin atar porque el juego no lo explica. Pero Santa Mónica apostó por algo nuevo, se arriesgó a crecer, y este título fue un gran paso al frente y un gran ejemplo de transformación y cambio, un gran ejemplo de cómo ser mejores. Y muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó, suscríbanse, denle like, toquen la campanita, comenten, que todo eso me ayuda a que el canal crezca y a poder seguir trayendo contenido. Como saben, subo video cada 15 días, pero bueno, este lo adelanté una semana más por el estreno de God of War Ragnarok, pero el próximo ya lo van a tener dentro de 15 días. Así que nada, eso fue todo por hoy. Yo soy José, o JB, y esto es Ideal Game.